esta letrita griega, hoy sí averigüé qué significado tiene y significa delta. Es el nombre de la letra griega. Aquí entonces tenemos la ecuación del gobierno, va a ser G, que es gasto del gobierno, va a ser igual a T, que es la tasa de impuestos, menos esta letra griega que se llama delta, que es la meta del déficit. Entonces, ambas suman, solo que tienen signo contrario, y este factor es el que va a multiplicar al ingreso, y esa va a ser la meta de déficit. Normalmente, como estamos diciendo ahí que el Fondo Monetario Internacional endogenizó esta política, el Fondo Monetario lo que dice es que estos países de América Latina su déficit presupuestal o déficit del gobierno o déficit fiscal debe estar máximo entre 2.5 y un 3% del Producto Interno Bruto. Y por eso es que el profesor Jiménez dice, ese objetivo de 2.5 a 3% de déficit con relación al Producto Interno Bruto es como la política con la que el Fondo Monetario quisiera que los países de América Latina se mantuvieran, dado que con dificultad van a encontrar presupuestos que superen el gasto fiscal o presupuestos que hagan igual a cero el gasto fiscal. Entonces, aquí la clave es lo que hemos asurado en color, que es la meta del déficit. Entonces, aquí nos dice, se supone que la meta del déficit es igual a este símbolo, esta delta, como proporción del producto. ¿Cuáles son las variables que están involucradas aquí? T, que son los impuestos, G, que es el gasto del gobierno, o sea, lo que restamos es la cantidad de impuestos menos el gasto del gobierno dividido entre el Producto Interno Bruto o el ingreso nacional. Y eso va a ser igual a este valor delta, que es la meta del déficit fiscal. Entonces, yo estuve haciendo unos números gruesos, no consulté los datos del presupuesto, pero lo que ustedes pueden anotar ahí, que en Guatemala tenemos 85,000 millones previstos para recaudar en el año 2023. Eso representa la T, menos G, que es el gasto de gobierno que está estimado si se va a ejecutar todo el presupuesto. Se aprobó un presupuesto de 107,000 millones. Entonces, 85 menos 107 para trabajar en miles de millones, dividido entre el Producto Interno Bruto estimado para el año 2023, que es lo que representa la Y. Ustedes pueden poner ahí dividido entre 735.7 millones, que es como yo estimé el Producto Interno Bruto, porque el Banco Central nos da datos hasta el tercer trimestre del año 2022 para usar datos del 2022. Entonces hice un estimado de cuál sería el último trimestre y mi estimación, que no va a ser muy lejos de la que estime el Banco Central, es de 735.7 millones. Si hacemos esa operación, repito, háganla ustedes por favor, 85 menos 107 dividido 735.7. Y si ese resultado lo multiplicamos por 100, nos va a dar un déficit del 2.99%. Por aproximación es el 3%. ¿Y eso qué quiere decir? Que el país está justo en la medida que sugiere el Fondo Monetario Internacional de disponer de un déficit
en la cuenta de ingresos y gastos del presupuesto, en donde se dice si estamos por debajo de esa línea, estamos dentro de la política del Fondo Monetario Internacional. Si nos pasamos de esa línea, el Fondo Monetario va a supervisar qué es lo que estamos haciendo que nos está provocando un mayor déficit. Bueno, aquí es solo de operación. Aquí se deduce por recomposición de términos, T menos G es igual a delta Y, y como T, ya lo hemos visto anteriormente, es igual a la propensión tributaria, T minúscula por Y, entonces sustituimos esos valores en la ecuación y nos va a quedar esta ecuación que está aquí, en la última, donde finalmente T, que es la tasa de tributación, menos delta, esta delta que es la del déficit, siempre nos va a dar un valor mayor que cero. Quiere decir que vamos a tener un déficit. Y eso es lo que explica entonces. Esta ecuación indica que dadas las tasas de tributación y la meta del déficit, el gasto del gobierno se hace procíclico. ¿Por qué procíclico? Porque aumenta el gasto público y en esa proporción estaría comportándose el producto, o se restringe el gasto público si el Producto Interno Bruto se está restringiendo. Por eso se dice que es procíclico, porque actúa conforme va el comportamiento del ciclo económico. Ahí en esos manchoncitos a colores dice debe aumentar cuando aumenta el producto y debe disminuir cuando disminuye el producto. Sí, por favor. Disculpe, no sé si está presentando, pero a mí no me aparece la Ok, presentación. gracias por la aclaración. Voy a rectificar. Ahora sí, y voy a ir desde donde debimos indicar. El subtítulo que tenemos aquí es la política fiscal de fijación de una meta de déficit. Yo les decía que hasta este momento llevamos 5 medidas de política referidas a la política fiscal. Hablamos de el incremento del gasto público, reducción de la tasa de tributación, el gasto fiscal contracíclico y el gasto fiscal procíclico, y ahora estamos con la política fiscal de fijación de un déficit. El tema del déficit es porque nuestros países siempre obran con déficit en su presupuesto y las supervisiones que hace anualmente el Fondo Monetario Internacional, que ya conoce la situación de nuestros países, lo que les dice a los países es fijen una meta de déficit en relación con el Producto Interno Bruto y no hagan nada más allá, porque entonces ya los colocan en un país de riesgo. Entonces el doctor Jiménez dice aquí, ya el Fondo Monetario Internacional hizo que el gasto público fuera endógeno, porque ya sabemos que es una variable exógena, pero aquí ya lo incorporó el FMI a la política de gobierno como algo que es inherente a la situación económica de estos países, y entonces considera que el déficit hace parte del comportamiento procíclico del gasto del gobierno. ¿Sí? Esa es la expresión que está haciendo. Entonces me encontraba justamente en esto, cuando ahí ya me han llamado la atención, y gracias, con toda confianza, por favor, corregir esas falencias. Supongamos que se fija una meta de déficit igual aquí a
el símbolo de esta letra griega es delta. Igual a delta como proporción del producto. Es decir, aquí tenemos T, que es el ingreso fiscal, menos G, que es el gasto de gobierno, que sabemos que esas son las dos grandes variables para medir si un gobierno tiene déficit, está en igualdad de condición o tiene superávit. Pero como está vinculado con el PIB, entonces T menos G hay que relacionarlo con el PIB. Entonces, T, que son impuestos, menos G, que es el gasto del gobierno, dividido entre el Producto Interno Bruto. Ese es el déficit fiscal. Luego ellos hacen una transposición de términos para llegar a concluir que la tasa de impuestos menos el déficit fiscal tiene que ser una cantidad mayor que cero. Porque si no el déficit se ha ido demasiado grande. Bueno, en esta ecuación, dada la tasa de tributación y la meta del déficit, el gasto del gobierno es totalmente procíclico. ¿Por qué? Porque el gasto procíclico va a aumentar cuando aumenta el producto y debe disminuir cuando disminuye el producto. Por eso yo les decía que pongan por favor ahí en su cuaderno esta ecuación que tenemos manchada con un amarillo o casi café. La T, que son los impuestos del gobierno para el año 2023, 85,000 millones de quetzales. Pueden anotar en vez de T, 85. Y el presupuesto del gobierno son alrededor de 107,000 millones. Entonces en G pueden poner 107. Y abajo, sustituyendo a la Y, pueden poner 735,7, porque ese es el monto estimado del PIB hacia 2023. Entonces ya tenemos los tres datos para poder encontrar cuál es el valor del déficit fiscal en relación con el Producto Interno Bruto. Y al hacer la operación, ustedes van a multiplicarla por 100 para expresarla en tanto por ciento, vamos a encontrar que el resultado para el caso guatemalteco es de 2,99%. Por aproximación, eso es igual al 3%. Estamos en el límite, entonces, de la sugerencia que hace el Fondo Monetario Internacional de que nuestros países deben estar manejando un déficit fiscal entre 2,5 a 3% para estar en condiciones normales para el Fondo Monetario Internacional. Pero en la práctica ya esto es algo anormal porque de hecho estamos gastando más dinero que lo que le está ingresando al país. Yo decía el último día de clase que esto ha sido generalizado, excepto 1 o 2 años del siglo pasado. Hoy todos los años siempre hay un déficit presupuestal que al final de algún periodo de tiempo nos va a complicar la existencia económica porque de algún modo hay que reducir esa brecha fiscal. Ok, bueno, entonces luego nos pasamos a la parte que está abajo escrita. La ecuación indica que dada la tasa de tributación y la meta del déficit, aquí estamos poniendo el caso de Guatemala. Con el ejercicio yo les estoy poniendo el caso del país para decir que son casos similares en América Latina. Trabajamos con un déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que los gastos del gobierno son mayores que la tasa de impuestos. Por eso T, 85, gasto 107, dividido entre Y, que es el PIB, 735,7, tenemos un déficit fiscal de 2,99 o 3%. ¿Por qué el tema es procíclico?
Porque como está relacionado con el PIB, si aumenta el PIB, como el déficit es 3%, pues va a aumentar el gasto fiscal, es decir, que va a variar esta letra G porque vamos a mantenernos por 3% y estamos en una etapa de crecimiento económico y como estamos manteniendo el déficit fiscal en 3%, al crecer la economía aumenta el gasto de gobierno y ahí hay una relación directa. Crece la economía, creció el gasto, por eso se llama procíclico. ¿Y qué sucede cuando ocurre lo contrario? Cuando en vez de que la economía crezca, la economía se contrae. La sugerencia es, si se contrae la economía, habrá que reducir el gasto público para mantener siempre el déficit en 3%. Entonces, aquí también es procíclico, está a favor del ciclo, porque se redujo el crecimiento de la economía y para mantener el déficit en 3%, se reduce también el gasto del gobierno. ¿Sí? Es eso lo que nos está diciendo, que el gasto del gobierno siguiendo una meta de déficit fiscal se hace totalmente procíclico porque aumenta cuando aumenta el producto y disminuye cuando disminuye el producto. Este, dice el autor, es un caso especial de política de gasto fiscal procíclico, pero que a diferencia de esta tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la meta del déficit fiscal. Ese es el objetivo de la política fiscal. Luego él nos dice que los efectos nocivos de esta política se evidencian en los periodos de recesión. Si hay una recesión económica, se contrae la actividad económica y entonces se manda un mensaje a las finanzas del Estado a que se reduzca también, porque se redujo la actividad económica, que se reduzca el presupuesto, y entonces ahí se vuelve desventajoso porque está ocurriendo una meta procíclica en la política pública. Cuando ocurre una recesión, la idea es que se amplíe la inversión por parte del Estado. Es decir, se reduce la economía, pero se amplía la inversión que hace el Estado. Ahí sería procíclico. Pero en este caso, perdón, contracíclico, que se contrae la economía, aumenta el gasto público. Pero cuando hay recesión, si se tiene una política de manejo del déficit, también se tiene que contraer el gasto público. Y entonces, aquí lo que vemos en el dibujo es la fijación de una meta de déficit. Ya se sabe cuánto va a ser el déficit fiscal y se va a operar con un presupuesto deficitario que mantenga una proporcionalidad con relación al Producto Interno Bruto. Entonces, lo que va a suceder es un paso de la curva de la demanda agregada que está marcada en amarillo hacia la curva de demanda agregado marcada con verde. Porque estamos fijando una meta de déficit fiscal. Bueno, él hace un recuadro sobre Perú, que no lo podemos ajustar para Guatemala. Entonces nos vamos con otra medida de política fiscal que los países pueden desarrollar. Que la desarrollen o no, pues va a depender de las circunstancias del país y de la política económica. En este caso se habla del presupuesto equilibrado. O sea, no me gasto más que lo que me ingresa. O sea, el ingreso fiscal, los tributos que pagan los tributarios, va a ser igual a la cantidad que desembolsa el gobierno. Entonces, el objetivo es mantener el presupuesto equilibrado, gastos de gobierno igual que tributos. Este es otro caso de una política fiscal procíclica, porque el gasto varía directamente con el producto en una proporción de T. Tenemos nuestro recuadro
con nuestra estructura de ecuaciones matemáticas, y lo único que se va a cambiar aquí es el tema del gasto del gobierno, que G va a ser igual a T. No se puede contraer deuda, no se puede nada más que lo que ingresa como tributos, eso es lo que se destina al gasto. ¿Sí? Entonces, nos dice esta medida de política, como el gasto del gobierno es igual a la tasa impositiva por el nivel de ingresos, entonces va a ser igual esto que tenemos aquí. La T va a ser igual a una delta en gastos del gobierno respecto a la delta en el ingreso nacional. Al igual que en los casos anteriores, la pendiente de la curva de demanda agregada es A sub 1 más T, y el multiplicador que también aumenta. En esas circunstancias lo que está ocurriendo es que la línea fija es la demanda agregada sin esos elementos de intervención, y con los elementos de intervención hay un desplazamiento de la curva de demanda agregada en línea punteada como la que tenemos ahí. Para cerrar con todo esto, porque después el autor cuenta su experiencia y lo que sugiere él para atender estas medidas de política en los países. Dice, del análisis efectuado hasta aquí, queda claro que la estabilidad del producto, el Producto Interno Bruto, depende del tamaño del multiplicador. El multiplicador está asociado con el tema de la inversión, como ustedes ya saben. Las políticas que generan una reducción en la magnitud del multiplicador son las llamadas políticas contracíclicas, y aquellas otras que expanden el multiplicador son las que hemos llamado procíclicas. Bueno, esta es la conclusión, lo que cierra el capítulo del documento, y luego formula una medida que seguramente la echan a andar mucho los países, y nos indica que se requiere bastante información macroeconómica para tomar una decisión de esta naturaleza. Ahí dice, regla fiscal contracíclica y la determinación del gasto del gobierno. O sea, sugiere realmente que es lo que debieran hacer países como el nuestro, tener una regla fiscal en contra del ciclo. Si el ciclo aumenta, restringen otras medidas de política. Si el ciclo contrae, se amplían algunas medidas de política. Eso es regla fiscal contracíclica. Y la determinación del gasto del gobierno. Entonces, ¿cómo determinamos aquí por anticipado el gasto público? Esa es la recomendación que sale del abordaje que hace Jiménez. Entonces, él sugiere, y eso solo lo vamos a ver como una sugerencia que él da, se estima el superávit primario que hace sostenible la política fiscal. Es decir, la autoridad fiscal tiene que estimar el superávit primario. Ese superávit primario ocurre en ausencia de deuda externa. Es entonces como un ejercicio hipotético, porque Guatemala tiene arrastrado una gran deuda pública, pero aquí se asume que es la deuda externa también trabajada con moderación. Ok, pero tenemos ahí una ecuación. R, que es la tasa de interés. Hay otra letra griega, que es un cero grandote con una rayita en el centro, y eso significa teta. R menos teta dividido
1 más la teta nos va a dar a nosotros el déficit. Más bien dicho, el superávit. No, aquí estamos trabajando con superávit, no con déficit. Bueno, la R es la tasa de interés real. La teta es la tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto Potencial. Tenemos que tener esta información para agregar al modelo. Y D es una ratio constante de deuda en relación con el Producto Interno Bruto. Y S, que es la palabrita mágica relacionada con el ITMI que vimos recientemente, ese es el superávit primario. Luego se calcula el ingreso estructural del ingreso del gobierno. No se sabe cuál va a ser, pero estamos planeando para un año inmediato posterior. Entonces hay que calcularlo con todas las fórmulas matemáticas y estadísticas para hacer unas estimaciones a futuro de cómo se comportaría el presupuesto del gobierno. Dice aquí, además, este ingreso está definido como aquella parte del ingreso total que no está influida por el ciclo económico. Y entonces, T, que son los ingresos, su P va a ser igual a T, Y su P, donde la T que tenemos aquí es la presión tributaria. Tercero, se estima el gasto del gobierno tomando en cuenta el superávit primario que hace sostenible la política fiscal y al ingreso estructural como porcentaje del Producto Nacional. Esta operación permite formular tanto en porcentajes como en valores absolutos el gasto no financiero del gobierno, o sea, el presupuesto del Estado. Y así es como se formulan entonces las ecuaciones para poder calcular cuál debe ser el gasto del gobierno y no terminar de codificar todos los demandas presupuestarias y ahí hacer el cierre, sino aquí sería una estimación. El superávit primario requerido debe coincidir con el superávit permanente blanca para que la política fiscal implícita en la proyectada de los superávites primarios sea sostenible. Bueno, esta es la recomendación de la que habla el profesor Jiménez, de la cual describe una regla fiscal. El resultado primario anual correspondiente será igual a esta ecuación que tenemos aquí, T, que son los impuestos menos gastos del gobierno, va a ser igual a T menos la T presupuestal más T presupuestal más menos el consumo del gobierno. Así es como se calcularía siguiendo esta regla que el autor menciona, regla fiscal contracíclica y determinación del gasto del gobierno. Ok, nosotros terminamos aquí. Ustedes pueden seguir viendo. Hicimos un subrayado acerca también de esta política que sugiere el profesor Jiménez, que para él es una política flexible porque se puede adecuar cuando sea necesario. Es procíclica, pero puede ser contracíclica en determinado momento. Creíble porque se le está diciendo a los agentes económicos y a las diversas personas que trabajan comprando y vendiendo de Guatemala que se va a manejar un determinado déficit fiscal. Es transparente porque el gasto público solo va a llegar al monto que esté siendo amparado por el sistema que se elija. Es transparente porque es sencilla y fácil de administrar y
Según el autor, es neutral políticamente porque limita el rango de opciones de política que tienen los gobiernos y porque su aplicación recurrente le asegura a la política fiscal cierto grado de inmunidad frente al ciclo político. Bueno, en última instancia, la parte técnica la hace el Ministerio de Finanzas Públicas, luego la envía al Congreso para que aprueben el gasto público y finalmente es el Congreso el que tiene la última palabra. Entonces, hay que readecuar el ciclo económico, recomienda este autor Jiménez, para obrar conforme un presupuesto debidamente ordenado. Bueno, hasta ahí con las políticas fiscales y los instrumentos de política fiscal. Nosotros ahora vamos a abrir, porque ahora nos interesa, todo aquello está relacionado con el mercado de bienes. Que crece el producto, se amplía el mercado de bienes. Que disminuye el producto, está afectando la disminución en el mercado de bienes, etc. Ahora vamos a ver temas de carácter monetario. Y lo primero que nos manda este documento en el capítulo 6, que nos dice dinero y equilibrio en el mercado del dinero. O sea, nos trasladamos del mercado real de bienes y de servicios, y ahora nos vamos a introducir al campo de la economía monetaria. Porque vamos a hablar del papel del dinero. Y entonces, en este tema, dice la introducción al capítulo, que creo que va a ser un capítulo que vamos a ver también bastante rápido. Es bueno que ustedes lean porque estos temas ya en alguna medida fueron abordados tanto por los cursos de economía política como de microeconomía. ¿A qué se refiere este capítulo? Este capítulo trata del concepto del dinero y sus funciones, de la oferta y la demanda de dinero y finalmente del equilibrio en dicho mercado. O sea, ahora vamos a pasar, después de haber desarrollado la política fiscal, a ver todo el entorno donde se aplica la política monetaria. Y para entrar al tema, pues lo primero que nos manda aquí el documento es estudiar las características y funciones del dinero. El dinero es un medio por el cual se realizan transacciones de comprar y vender bienes y servicios en una sociedad. Sirve para el pago de diversos intercambios y podemos decir finalmente que las dos principales funciones del dinero son servir como un medio de intercambio y servir como un medio de pago. El dinero tiene varias funciones. Las dos principales funciones con las cuales inicia el profesor Jiménez esta sección es referida a que es un medio de intercambio y luego se constituye en un medio de pago. Es decir, con el dinero nosotros intercambiamos una cosa por otra. El dinero nos sirve como ese medio de intercambio, pero también nos está sirviendo como un medio de pago a la vez, porque nos dicen, bueno, esta libra de arroz cuesta 5 quetzales. Y nos abastecemos de la libra de arroz y salimos de 5 quetzales de nuestro patrimonio. A eso le llamamos medios de pago. Pero el dinero en una sociedad como la nuestra cumple también la función de un activo financiero, porque tiene valor. Aun cuando el valor ya no es como en el viejo pasado,
cuando las monedas tenían un contenido metálico y se afirmaba que era el equivalente en algunas milésimas partes de plata u oro. Hoy día eso no se manifiesta, pero el dinero sigue teniendo ese papel relevante de ser un activo financiero. ¿Por qué es un activo financiero? Porque permite mantener o reservar el valor de la riqueza. Y es un activo financiero, pero muy liquidable porque su poder de compra puede realizarse en cualquier momento. Es decir, si usted tiene liquidez en la bolsa de, digamos, 200 quetzales, esos 200 quetzales hacen parte de su riqueza personal. Y esa riqueza personal se puede convertir inmediatamente en un poder para comprar algo que inmediatamente necesite. Por ejemplo, un pantalón, una blusa, un suéter. Se da el activo financiero y se recibe el producto. Eso constituye el medio de intercambio y el medio de pago. Pero el mantener los 200 quetzales en su bolsa es un medio de atesoramiento, un medio de reserva de valor, de riqueza, que es muy rápidamente intercambiable, pero que en tanto suceda el cambio, hace parte de un activo financiero líquido. Aquí el autor nos envía y yo espero que ustedes lean esto, el autor nos envía un artículo en el libro de Milton Friedman referido a la anécdota que Milton Friedman comparte sobre una isla en la Micronesia, en la cual dice, bueno, no hay dinero, no hay forma de comerciar con metales preciosos y la ciudadanía finalmente comercia con piedras. Y las piedras tienen que tener un orificio en el centro y mediante ese mecanismo de disponer de una fuente de dinero se hacen todas las operaciones a través de una modelación de la piedra. ¿Cuál es la clave de mantener esta operación según Milton Friedman? La clave de mantener esta operación es la confianza que la ciudadanía tiene en el equivalente monetario que representa esa piedra. Bueno, ustedes lo van a leer. La historia nos permite entender dos cosas acerca del dinero, dice el autor Jiménez. En primer lugar, el dinero es un objeto de confianza, más aún hoy día que en cualquier época de la historia de la humanidad, porque en el viejo pasado las monedas eran de metal y las monedas tenían un contenido específico de oro o de plata. Entonces la moneda en sí misma tenía valor. Pero nosotros hoy día no tenemos esas monedas en nuestra corriente circulatoria. Entonces, ¿qué debemos de hacer o qué ocurre con esta historia del dinero? El dinero es producto de la confianza, entonces, porque al cabo del tiempo que vino pasando, las monedas se hicieron con metales que no tenían mayor cosa de valor, eran muy baratas. Es la ley del Estado la que dice esta moneda va a tener un valor determinado. Y con el paso del tiempo, ni siquiera se emitieron monedas metálicas, sino monedas de papel, que en los primeros años de vida la promesa era de que podemos convertir el dinero de papel o el papel dinero en el equivalente de oro y plata que dice la ley, pero que ya no está representado
en el billete. Entonces, realmente realizar transacciones con el dinero el día de hoy es una cuestión de confianza. Los habitantes de la sociedad confían en su gobierno y aceptan lo que la banca central dice ser el único emisor de dinero. ¿Por qué razón? Porque para la sociedad esa forma de dinero representa también la acumulación de riqueza que la sociedad ha guardado durante muchísimo tiempo. Y finalmente el dinero sirve para hacer transacciones entre las personas, así que es un objeto de confianza porque ya no tiene valor y luego mediante esa confianza se facilitan las transacciones económicas. Bueno, después de ese manchón color ladrillo, entendemos lo que dice ahí. Comúnmente entendemos por dinero el efectivo que llevamos en el bolsillo. Sí, es cierto, eso es dinero, lo que llevamos en el bolsillo, billetes y monedas. Pero en materia macroeconómica, no significan necesariamente dinero y billetes, pero los cheques que están girados a una cuenta para ser pagados en esa cuenta, tiene un respaldo, que son los depósitos en cuenta corriente. Y esos cheques o esos documentos valor son aceptados como un medio de pago. Entonces, estos depósitos de dinero que sirven de respaldo para el pago de los cheques que se emitan también forman parte de la definición de dinero. O sea, los cheques constituyen dinero cuando aún están en circulación y antes de ser cobrado. Ahora, el autor dice, ¿dónde comienza el dinero y dónde termina el dinero? No siempre hay una definición exacta ya en la práctica de dónde es dinero y dónde podría no ser dinero. Ahí dice, en realidad no existe una definición precisa del dinero y lo que es más, existen ciertas apreciaciones erróneas sobre lo que representan en la economía. Y entonces ahí aclara en ese manchoncito de color amarillo, la gente dice, mi salario es igual al dinero. Y realmente son cosas distintas porque su salario es el ingreso que puede estar expresado en dinero, pero no es su dinero, ni es su riqueza. Es decir, su salario no es su dinero. El salario es el salario. El dinero con el que se representa el salario es su liquidez. ¿Sí? Pero realmente el tema riqueza va mucho más allá de solamente el dinero, porque la riqueza incluye todos los bienes materiales, los bienes muebles, los bienes inmuebles, etcétera. ¿Sí? Finalmente, nos aclara aquí el autor diciendo que no podemos decir que el salario es igual al dinero porque el ingreso mediante su salario es considerado un flujo que va llegando cada cierto tiempo, si es quincenal, semanal o mensual, es un determinado flujo, mientras que el dinero es una cuenta de stock que obviamente va cambiando cada minuto porque de una masa de dinero que tenga el banco, después de 1000 operaciones puede ser que ya no tenga mucho dinero porque el dinero en sí es un stock y el ingreso es una cuenta de flujo. Sí.
Bueno, ustedes por favor lean esta parte que seguramente la escucharon desarrollar en la unidad de recursos financieros del curso de recursos económicos de Centroamérica. Porque en otro curso y en economía política, en otros cursos no se aborda más del tema del dinero y este lo van a abordar ustedes ya con más detalle en el curso de política monetaria del 9º semestre. Aquí lo que nos interesa es estar con lo que el profesor entiende para la parte de dinero, porque justamente detrás de esto vienen las medidas de política monetaria que puede realizar el Banco Central. Ahí un poco, esto no fue sencillo que la gente aceptara la sustitución de la moneda metálica por una moneda de papel. Aquí el autor nos dice, lo voy a marcar en un color ahí está manchada en azul, todavía no tiene un color. Ahí lo que dice es después, está hablando un poco de la historia del dinero, se generalizó el uso del papel moneda en el sistema de pagos. Cuando se generaliza el uso de papel moneda en un sistema de pagos, esto no fue una cosa fácil, puesto que la gente dudó mucho si era válido creer en el gobierno que decía que iba a, si la gente quería, a entregarle dinero metálico a cambio de su moneda de papel. Y dinero metálico que tenía contenido en oro y plata. Pero cuando eso ya no tiene reacomodarse a ese esquema, no fue una cosa fácil, tuvo que pasar algún tiempito, un par de años, para que la gente se acostumbrara a que la representación del dinero es una representación de valor, pero no es el valor, es solamente representar el valor. De manera que de ahí para adelante el dinero se convirtió en un dinero fiduciario, porque es un representante del valor, pero él implícitamente no tiene valor. A esto se le llamó entonces dinero fiduciario, ¿sí? En la historia del pensamiento económico y en la historia de la economía, esto es dinero fiduciario, que significa un dinero legalmente aceptado como medio de pago, pero que ya no tiene valor como mercancía. Muy bien, la última parte de este párrafo, antes de las líneas verdes, dice, los gobiernos y bancos centrales emitían parte de ese dinero fiduciario, billetes y monedas, pero también las instituciones financieras, al permitir el uso de cheques, estaban aceptando el dinero en billetes de papel o papel moneda. Esto es historia, ya nosotros no encontramos eso así, ya nuestra vida, incluso la vida de este servidor, la vida económica de este servidor, ya las monedas dejaron de tener contenido metálico y se volvió un fiat money o un dinero fiduciario, en lo cual lo que aceptamos es el peso legal, la ley que nos dice que el dinero vale tanto y obramos conforme esa situación. Bien, eso es una breve historia del dinero. En lo que está manchado en verde, el dinero para cumplir efectivamente su papel en la economía debe tener ciertas características y se mencionan 5 características.
debe ser estándar. Sus unidades tienen que ser de igual calidad, no debiendo existir diferencias físicas entre ellas. O sea, el dinero tiene que ser estándar o estandarizado. Si son monedas de un quetzal, todas tienen que ser iguales. Si son monedas de 50 centavos, todos tienen que ser iguales. Si son billetes de un quetzal, todos tienen que ser iguales. Y así sucesivamente. Primera condición, el dinero debe ser estándar. Segunda condición, debe ser ampliamente aceptado y reconocible. Las personas aceptan el pago en dinero porque tienen confianza al repago en dinero. Tercero, el dinero debe ser divisible para permitir transacciones de baja denominación, como la forma en que está dividido el dinero nuestro, que ya ni siquiera hoy día se recoge monedas de 1 centavo, monedas de 5, monedas de 10. Yo creo que ya hasta las monedas de 25 están dejando de ser apreciadas como fuente de valor del dinero en una sociedad como la guatemalteca. Pero su característica es que debe ser divisible para permitir transacciones de poco valor. El dinero debe ser fácil de transportar para que no genere dificultad de recambio en a otras distancias. Y luego el dinero debe ser fácilmente, o mejor dicho, no debe ser fácilmente deteriorable, sino que debe ser de algún modo ciertamente perdurable. Esas son como las características del dinero para que puedan circular abiertamente en la economía. Y se resume que el dinero finalmente tiene 4 funciones. Es cierto que 2 son las que más para nosotros son válidas, que es un medio de intercambio y como medio de pago, pero en realidad el dinero tiene 4 funciones. Las primeras más versátiles, más utilizadas, de las que no dudamos absolutamente nada, es que es un medio de intercambio y que además es un medio de pago. Pero también el dinero es una unidad de cuenta y patrón de precios. Los registros contables se hacen con moneda nacional, es una unidad de cuenta. Si vamos y cambiamos unos billetes por monedas y vamos a pedir sencillo, digamos, pues nos está indicando una unidad de cuenta. Y luego, en esa condición de unidad de cuenta, nos sirve como patrón de precios. Cuánto vale un par de zapatos, cuánto vale unas medias, cuánto vale un suéter, cuánto vale un abrigo. Todos esos elementos de referencia nos da el dinero a través de los patrones de precio. Entonces, esa también es una función del dinero, servir como unidad de cuenta y patrón de precio, servir como unidad de intercambio, servir como medio de pago y por último, como depósito de valor. El dinero es el depósito de un valor, está representando un valor. Esas son las funciones del dinero en una sociedad como la nuestra. Y luego el autor aquí comienza a explicar con detalle qué es unidad de cuenta y patrón de precio, qué es la función de medio de intercambio, nos da detalles sobre eso. Luego nos habla por qué medio de pago y por último la cuarta función que es depósito o reserva de valor. En ese abordaje nos habla el autor de una ilustración narrada por un marginalista, Jevons. Ustedes se recuerdan de
Jevons como un marginalista, y él escribe las funciones del dinero en un párrafo relativamente pequeño que lo recoge Jiménez y que yo espero que ustedes lean. Mediante el ejemplo de Jevons destaca que el dinero es un elemento vital en la sociedad, ya que es la única unidad de cuenta, un medio de pago y depósito de valor. Ahora, después de esa introducción acerca del dinero, a nosotros nos interesa el enfoque macroeconómico del dinero. Pero es necesario que transitemos otra vez, por favor lean toda esa parte, que esa parte tiene sentido leyéndola, y ahora vamos a llegar al enfoque macro del dinero. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos, ya estamos en la página 195 de la obra. Hay diferentes medidas de stock de dinero en una economía. Nosotros reconocemos que el dinero es una variable de stock, no es una variable de flujo. El ingreso es una variable de flujo, mes a mes. Me están pagando mi plaza de trabajo, o quincenalmente me están pagando mi esfuerzo de trabajo, como quiera que haya sido. Pero consideren que en los negocios, pues el dinero tiene una representación versátil. La gente está preocupada por el dinero en el día a día, y en los negocios que dispongan del dinero día con día. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, eso es lo que nosotros ahora vamos a hablar aquí. Es un stock, el ingreso es un flujo, y ahora vamos a decir cómo se representa el dinero. Bueno, las siglas convencionales puede ser una H o una M sub 0. La parte inicial del dinero cuando ocurre la emisión de dinero por parte del único emisor autorizado en el Estado para emitir dinero, que para el caso nuestro es el Banco de Guatemala. Entonces se lee también, en realidad es un H sub 0, pero se lee, H y M sub 0, pero se lee como M0. O es una O, M sub O, pero se lee M sub 0. H o M sub 0 se refiere a la emisión primaria o base monetaria que comprende los billetes y monedas emitidas y los encajes del sistema financiero en moneda nacional mantenidos en el Banco Central. Voy a hacer algunas explicaciones sobre esto. Para que funcione el sistema financiero controlado por el Banco Central, una pequeña parte de los depósitos de ahorro y depósitos en cuenta corriente que las personas hacen en el banco, repito, una pequeña parte porcentual, los bancos del sistema están obligados a trasladarlos al Banco Central, al Banco de Guatemala, en el caso del país. Y ese porcentaje es lo que se llama encaje bancario. Entonces se sabe cuál es, porque un banco va a saber cuánto le ingresó de depósitos. Esa liquidación se hace mes con mes. Y luego de la cantidad de dinero que ellos tienen depositados en sus arcas por concepto de ahorros o por lo que fuere que llegó a las arcas del banco, una parte muy pequeña, que puede ser un 5 o hasta un 10%, lo deben trasladar al Banco Central en calidad de
un segundo depósito para garantizar, para que el Banco Central pueda garantizar si los bancos tienen necesidad de liquidez de ese fondo que no es del Banco Central, sino que es de los bancos privados que hicieron un aporte, ya sea un 5 o un 10%, según lo que la ley establezca. Ese dinero es de los bancos, pero está en manos del Banco Central, para que le reporten mes a mes cómo viene variando ese porcentaje que se denomina encaje bancario. Ok, ¿por qué explicamos esto? La M0 es la emisión primaria o base monetaria que hace el Banco Central. Todos los billetes y todas las monedas emitidas en un año determinado, a los que se les agrega el encaje que el sistema financiero tiene en el Banco Central. Y a ello se le conoce como emisión monetaria básica o M0 o base monetaria. Ese es el dinero primario. Después viene un M1 o M1, simplemente. La M1 es la definición, dice aquí, más restringida de la cantidad de dinero existente en la economía, porque comprende los billetes y monedas en poder del público. Fíjense, ya no es solo la emisión monetaria, la M0 es emisión monetaria. Ahora el M1 es la cantidad de billetes y monedas en el poder del público. Que el público son todos los agentes privados y agentes públicos que tengan monedas y billetes en circulación, en su poder. Eso es lo que se denomina el circulante monetario. A ese monto se le agregan los depósitos a la vista en moneda nacional del sector privado en el sistema bancario. Depósitos a la vista son los depósitos monetarios que usted puede girar con una chequera. A esto se les denomina depósitos a la vista. Entonces, ¿cuál es la cantidad de monedas y billetes que están en manos del público? Hay que averiguarlo. 2, le agregamos a esa cantidad los depósitos a la vista en moneda nacional que tenga el sector privado en el sistema bancario. A eso se le llama M1. Es una masa monetaria, M1. La M2 es la M1 más los depósitos de ahorro del sector privado en el sistema bancario. A eso se le conoce como M2, la masa monetaria sub 2. Luego tenemos la M3. La M3 es la M2 más los depósitos a largo plazo en moneda nacional y aquellos otros documentos valor como cédulas hipotecarias y otros valores en moneda nacional del sector privado en el sistema bancario. A la M3 se le conoce también como la liquidez del sistema bancario en moneda nacional. Repito lo que ahí dice, la M3 es la M2 más, o sea, le agregamos los depósitos a largo plazo en moneda nacional y cédulas hipotecarias y otros valores en moneda nacional. Creo que es relativamente fácil distinguir de que los agentes privados pueden colocar sus recursos en los bancos a la vista, que son las cuentas de cheques o depósitos monetarios, los pueden entregar en calidad de ahorro
Entonces abren una cuenta de ahorro y también lo pueden colocar en una cuenta de largo plazo. Entendido de largo plazo, transacciones que se hacen a 3, 6, 12 meses o más de 12 meses. Depósitos a largo plazo en moneda nacional. La gente hace un depósito en el banco, le dice que deja el dinero con espacio de 6 meses, negocia la tasa de interés y esto es lo que se conoce como depósitos a largo plazo en moneda nacional. Y hay otra palabrita ahí que probablemente no estemos como familiarizados con ella, cédulas hipotecarias. Entonces voy a indicar qué significa una cédula hipotecaria. Para que exista un documento valor llamada cédula hipotecaria, ese documento lo emite un organismo autorizado para avalar hipotecas. Una hipoteca es que usted deja algo como garantía y recibe un préstamo en dinero y si usted no paga, pues la hipoteca va a ser el soporte para el pago de lo que ha recibido como efecto de dinero. Ahora, en Guatemala, ¿cuáles instituciones están autorizadas para emitir cédulas hipotecarias? Una cédula es un documento valor de una hipoteca. Entonces, hay algunas dependencias, incluidos los bancos, que emiten cédulas hipotecarias. Por ejemplo, la más común en el medio guatemalteco es las cédulas que emite una entidad que es pública o gubernamental que se llama, con sus siglas se conoce muy frecuentemente como FHA. Y el nombre de esta dependencia pública es Fomento de Hipotecas Aseguradas, FHA. ¿Qué hace el FHA? Avala los créditos que los bancos les otorgan a las personas para poder acceder a viviendas. Vamos a suponer que usted desea comprar, ahora que están de moda estos apartamentos en las cercanías del campus universitario, están levantando varios edificios, están pensando justamente en alumnos y profesores como clientes para comprar esos apartamentos, pero obvio que la mayor parte de gente que compra un apartamento de esta naturaleza no tiene la cantidad de dinero inmediatamente para adquirir ese bien. Entonces va a un banco o los vendedores lo remiten a usted a un banco de confianza de la empresa. Normalmente están aliados con un banco. Vamos a suponer que lo envían al banco industrial. Muy probablemente porque el banco industrial esté financiando ese proyecto de levantar los apartamentos. Pero usted quiere comprar un apartamento. Le piden un enganche y luego sus datos para firmar un contrato de crédito con el banco de algo que probablemente se va a enterar hasta en ese momento que va a firmar el contrato, es que hay un tercer agente participando en esa transacción, que es este organismo de FHA o Fomento de Hipotecas Aseguradas. ¿Cuál es la función del FHA? Servir de resguardo como pago de última instancia al crédito
que le está otorgando el Banco Industrial a usted para el apartamento que está adquiriendo en las cercanías de la universidad, bajo la modalidad de que si usted por alguna razón no puede pagar, el FHA paga el valor del apartamento y se queda con el apartamento y lo va a vender a otro cliente y ahí va a recuperar su inversión. Pero el banco no tiene problemas porque el banco se está cubriendo el valor del crédito al incorporar al FHA en la transacción, porque prácticamente el banco está recibiendo el pago de la persona que adquiere el apartamento, y si en algún momento la persona no puede pagar, previo a eso se han emitido cédulas hipotecarias. El FHA emitió cédulas hipotecarias, probablemente una por cada año de crédito que le dieron a usted, y esas cédulas hipotecarias están en manos del banco que le ha otorgado a usted el préstamo. Entonces es una hipoteca. El valor de la hipoteca, dice ahí en lo que tenemos nosotros, considerando acá, M3 incluye los depósitos a largo plazo y el monto de las cédulas hipotecarias, porque ese es un instrumento valor. Lo incluyen también como parte de la masa monetaria, es M3. Y cualquier otro valor financiero representado en moneda nacional del sector privado en el sistema bancario. Y a ese conjunto de cosas del M3 se le llama liquidez del sistema bancario en moneda nacional. O sea, incluyó la cantidad de cédulas hipotecarias que haya emitido el FHA, respaldando los créditos de las personas que están comprando al crédito viviendas y apartamentos. Con ese mecanismo del FHA, los bancos están diciendo, bueno, yo le puedo dar el crédito porque va a ser un crédito de largo plazo, a 10, 15 o 20 años, pero recibo el respaldo de una institución del Estado que si algo le pasa a usted, se muere o lo que suceda, el FHA me va a pagar el crédito. Y yo entonces le puedo dar con solvencia el préstamo. Y ese monto del valor de las cédulas hipotecarias entran como masa monetaria M3. Y el M4 es la totalidad de los medios de pago, incluyendo los depósitos en moneda extranjera. En el país se pueden tener depósitos en moneda extranjera, lo facilita una ley que se llama Ley de Libre Negociación de Divisas. Y usted puede tener una cuenta en euros, una cuenta en dólares, que son las monedas más comunes. Entonces, todo lo que es M0, que es la emisión primaria, M1, M2, M3, todo eso es moneda nacional. Y en el M4 usted viene a sumar la moneda extranjera. Entonces, la M4 es la totalidad de los medios de pago, incluyendo los depósitos de moneda extranjera, y es también sinónimo de la liquidez total, es la palabrita que lo diferencia del M3, la liquidez total del sistema bancario. Hay otros conceptos que la teoría monetaria todavía está usando de esquemas que se manejaban anteriormente, que
el autor nos está indicando aquí, hay otros conceptos utilizados en la definición de la cantidad de dinero que son el cuasi dinero en moneda nacional, que comprende los depósitos de ahorro, depósitos a plazo y valores negociables en moneda nacional. Y el cuasi dinero en moneda extranjera, que abarca los depósitos en moneda extranjera y los certificados de divisas. O sea, una cosa, esta definición dice una cosa es el dinero propiamente, monedas y billetes, y otra cosa son los valores o depósitos, y a eso se le llama cuasi dinero, que es casi dinero. Entonces, por favor, ustedes vean el cuadrito que tiene el profesor Jiménez ahí referido al Perú, año 2000-2001. Esto nos lo resume así en un solo cuadrito, que es, ya sabemos que la M sub 0 es la emisión de dinero nuevo que hace en monedas y billetes el Banco Central, que es lo que aparece aquí como 1, billetes y monedas en circulación, más los depósitos a la vista en moneda nacional, hacen el M sub 1. Si le agregamos los depósitos del ahorro en moneda nacional, hacen el M sub 2. Si agregamos a esta los depósitos a plazo, los fondos de pensiones y otros valores, se va a llamar M sub 3. Y si agregamos los depósitos en moneda extranjera y el resto de valores que están contemplados en el sistema bancario, pues vamos a encontrar la totalidad de los medios de pago que el país tiene. Aquí están los datos de Perú. Pero por favor, también los invito a que ustedes vayan y lean el informe, el estudio de la economía nacional del Banco de Guatemala, que ya lo debieron haber bajado, y mi recomendación es que lo fueran leyendo. Pero aquí en la página 128, en esta y en las páginas, en la página 127, 126, están los datos del panorama monetario del país. Y el cuadrito, uno podría construir el cuadrito del Perú con base a este cuadro que os estoy mostrando en la página 128, que es el informe del Banco Central de Guatemala para el año 2020 y año 2021. Ahí dice sistema financiero, obligaciones con el sector privado al 31 de diciembre de 2020 y 2021 en millones de quetzales. Con base a este cuadrito, usted puede construir el cuadro que aparece en el profesor Jiménez, cuáles son los medios de pago de moneda nacional, aquí está al revés, medios de pago porque está el total, medios de pago totales, está el medio de pago de moneda nacional, cuál es medio circulante, numerario en circulación, depósitos monetarios, cuasi dinero, porque todavía lo maneja el Banco Central en Guatemala bajo esta modalidad, y los pagos en moneda extranjera. Bueno, esta cantidad de dinero de los años 2020 y 2021 es la disponibilidad monetaria de todos los medios de pago que habían en el país para operar la economía de esos años. Que respecto al 2021, que es el último dato que tenemos de información del Banco Central, circulaban entonces medios de pago totales de la economía por 377.377 millones de quetzales. Y nosotros podríamos calcular cuál es la estructura que está calculada aquí en la columna del lado derecho. Por ejemplo, el numerario en circulación, que son las monedas y billetes en circulación, representan el 39, perdón, el numerario en circulación representan el 16.8% de los medios de pago a nivel de país. Este tema lo vamos a abrir en la próxima. Yo
espero armar el cuadrito, lo comencé a armar para hacer el cuadro nacional, pero no me quedó tiempo para terminarlo, para mostrárselo a ustedes, elaborado tal y como lo elaboró el profesor Jiménez con datos nacionales, pero no lo pude terminar y lo voy a compartir hasta en una próxima oportunidad. Ok, el tiempo ya nos consumió. Les voy a mostrar el tema del Banco Central en una próxima oportunidad. Creo que no se las estaba mostrando. Lo voy a hacer todavía para que lo vean. Es el informe de la economía. Este era el cuadrito al que me estaba refiriendo a nivel nacional. Página 128. Ese documento les pedí que lo bajaran de la página del Banco de Guatemala, que es el último estudio de la economía del año 2022. Voy a mostrarles el documento por aquello que todavía no lo tengo. Voy a ir a la pasta del documento. Estudio de la Economía Nacional 2021. Como lo roté, no lo están viendo como debe ser. ¿Sí? A este documento me refiero. Estudio de la Economía Nacional. Bájenlo, por favor, y con base a los datos de este documento de la página 128, rearmamos el cuadrito que nos dejó el profesor allá, y esta es nuestra entrada para entrar, valga la redundancia, al tema de la política monetaria. Nos encontramos en la próxima. A ver si hay algún comentario. Todavía tenemos un minuto. Diga. Sí, el examen parcial va a incluir hasta lo que vean, porque como el examen es hasta después de Semana Santa, hasta lo que veamos antes de Semana Santa hace el examen parcial. Bueno, adiós. Feliz tarde, licenciado. Que estén bien, hasta pronto. Tarde, licenciado.